Muy buenas noches, amigas y amigos de Fernández y Castañeda, RB Periodismo Evolutivo Digital. Deseo que estén ustedes perfectamente bien en esta noche, que vamos a tratarles un tema que repercute enormemente en México, un tema de suma gravedad. Mientras que desde hace algunos días se encuentra en las principales cabeceras de los medios el asunto acerca de los aranceles, la amenaza arancelaria de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos americanos, contra México por el flujo de inmigrantes, por la migración, para que detenga la migración, para lo cual se aceptó por medio de Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano, el hecho de que estarían a prueba prácticamente durante 45 días. Después de estos 45 días se endurecería la línea. ¿Por qué? Bueno, porque Trump pretende ser presidente, reelegirse y, como decimos aquí, y perdonen la expresión, pero bueno, cada quien agarra a su pendejo en esta vida, y hablando de gobiernos, Donald Trump nos agarra de pendejos al gobierno mexicano y a nosotros mismos, las y los mexicanos. ¿Qué postura debe de tomar el presidente Andrés Manuel López Obrador ante este embate preelectoral que forma parte de una estrategia para recuperar electores que pudieran votar en favor de Donald Trump? Bueno, primero, no obstante que ha sido muy criticado y siempre lo será, porque todo en la vida, y por supuesto más en la política, siempre hay un contrario. Lo que para unos está bien, para otros está mal, lo que a unos beneficia, a otros perjudica. Y siendo tan diverso México, bueno, por lo menos hemos detectado 10 opiniones diferentes de cómo debería ser el México, repartido entre todos los habitantes de este precioso, hermoso y fuerte país. Bien, pareciera débil la respuesta de Andrés Manuel a esta petición de Trump. Pero ¿qué tiene que ver el tema de este programa, que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, debe de exigir, y lo digo así, exigir fuertemente que cese el tráfico ilegal de armas desde los Estados Unidos a territorio mexicano? Si bien lo que implica es que México tenga que pagar, todos los mexicanos, el gobierno deba de proteger los derechos humanos y permitir el libre tránsito, ya no solamente de los mexicanos, que tenemos problemas, por cierto, y más adelante hablaré de esto. Bueno, ahora hasta a los habitantes de o que proceden de otros países, sí, de Sudamérica. Bien, esto va a provocar un enorme desgaste en cuanto a la economía se refiere. No se ha terminado de satisfacer las necesidades de los mexicanos. Son millones, millones de pobres, y también millones que se encuentran en pobreza extrema. Y bueno, se ha visto mal de que Andrés Manuel garantice públicamente de que se les va a dar incluso hasta trabajo a estos indocumentados. ¿Cómo frenar esa o ese éxodo desde Sudamérica hasta los Estados Unidos de América? La exigencia es de Trump, de Estados Unidos, que para que no accedan criminales, que no vayan a ocupar su piso, ¿sí?, su territorio. Cuando se olvida el propio Trump, cínica, desvergonzadamente, de que sus ancestros, sus abuelos, sus padres son emigrantes, que también fueron, ¿sí?, como estos grupos, enormes grupos, por cierto, de migrantes, ¿sí?, a buscar el territorio americano. Bueno, pero ahora ya es presidente, se olvida de que
Bueno, también hubo una invasión por parte de sus abuelos, de sus padres, de su familia en los Estados Unidos de América. Pero así son las cosas, todo se olvida. Debería Andrés Manuel López Obrador ponerse firme, exigir que se frene el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México. ¿Cuáles son las razones de peso para hacer un contrapeso contra las peticiones de Trump? Nos acusan de que el tráfico de drogas se da obviamente desde Sudamérica a México, pero bueno, volvía yo a decir que a México como su pendejo, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, los consumidores están en el lado americano. Debe de controlar a sus consumidores. Si no hay demanda, pues no hay oferta, se acabó el negocio. Pero ahí están la gran parte, la mayoría de los que consumen esas drogas. Ese consumismo que requiere Estados Unidos, pues hace posible de que desde Sudamérica, incluso ya aquí en México, bueno, pues se dé la siembra o la producción de drogas, incluso sintéticas, que sirven para abastecer a esa nación que hoy nos demanda que, bueno, frenemos la migración hacia su país. Pero ¿qué pasa con las armas que entran de Estados Unidos a México? Y permítanme recordarles, no la película de Rápido y Furioso, no, la tragedia de Rápido y Furioso, un programa estadounidense del cual sabía perfectamente Barack Obama y que fue nada más uno de los operativos conocidos por las repercusiones que tuvo inmediatas y porque con una de esas armas de 2000 que entraron en ese entonces en esa operación exclusivamente, hay más, repito, afirmo, ¿sí?, que se realizaron pero que son desconocidas. Todas ellas fueron firmadas por nada menos que aquella que perdiera la presidencia, la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, hablamos de doña Hillary Clinton. Y esto es correcto. No olvidemos que Hillary Clinton tenía bajo su mando, sí, la seguridad de los Estados Unidos, y por supuesto México es un asunto de seguridad nacional, tanto para ellos y como para nosotros los Estados Unidos. En este periodo, por medio de la Oficina de Campo de Arizona, en Arizona, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, siglas ATF en inglés, desarrollaron estas operaciones, estos operativos, y esto fue entre 2006 y 2011. Bien, ¿cómo sucedió esto? El gobierno, por medio de esta agencia ATF, dieron oportunidad, dieron licencia, ¿sí?, a que en los estados de Tucson y Phoenix, en Arizona, le permitieran la compra ilegal a delincuentes. Parte de este proceso que siguió el operativo fallido de Rápido y Furioso tiene inicio aquí. Fueron 2,000 armas que supuestamente controladas deberían entrar a los Estados Unidos por medio de los compradores ilegales, ¿sí?, y quienes las diseminan en territorio mexicano. Se suponía que esta agencia antidrogas, tabaco y armas debería de seguirle junto con la DEA la pista a estas armas de uno solo de estos operativos. ¿Y qué pasó? Se perdió. Fracasaron por incompetencia o porque estaban de acuerdo con el crimen organizado y las cabecillas de ese entonces de los cárteles.
para desestabilizar más a México, una conjura, ¿sí? Pudo ser, ¿por qué no? Son tan tontos que 2,000, nada más 2,000 armas, ¿sí? Se les perdieran, y que inmediatamente en 2011 200 mexicanos se comprobó que habían sido muertos, ¿sí? Asesinados por medio de estas armas. ¿Es esto lo importante? Hablamos nada más de 2,000 armas, hablamos nada más de Rápido y Furioso. ¿Por qué pido que AMLO exija a Trump que frene este comercio ilegal de armas? Porque significa un negocio de 100 millones de dólares anuales, y que hoy están entrando por año 230,000 armas, y estoy hablando ya no solamente de pistolas o armas cortas, sino de armas largas en cada una de sus especialidades, en cada una de sus reglamentaciones, en cada una de sus especificaciones, y obviamente son de calibres poderosos que incluso abaten a oficiales, a miembros de la naval mexicana, del ejército mexicano, federales, estatales y en los casos de los municipales. Bien, pero ¿qué más provoca? Bueno, recordemos, y aquí fue en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, durante su gobierno. Se supone que el gobierno de México no sabía nada de estas operaciones. Sin embargo, tuvo los tamaños Calderón para exigir y lograr algo con Estados Unidos, reparación de daños, que frenaran este tipo de operativos ilegales, invasión de territorio incluso. No, claro que no. Y a esto le sumamos que esas armas, más 100 y tantos mil que se manejaban anuales en México, fortalecieron a los grupos que él pensaba que iba a ganarles la batalla. Una batalla que se perdió, esa guerra contra el narcotráfico, perdida, ¿sí? Fallida, que dejó miles, decenas de miles de muertos. Incluso hoy en día presume Encinas de que son aproximadamente para ellos 62,000 cuerpos no identificados. Y siempre que hay una cifra oficial de ese tamaño, debe ser el doble de la que estamos hablando. O sea, habrían 180,000 personas no identificadas, mexicanas y mexicanos no identificados, involucrados o no con los cárteles, guerras entre cárteles, pero también gente inocente. Aquí, un dato importante, el 80% de los feminicidios es realizado con armas de fuego. ¿Pero armas de fuego de quién? ¿De la Sedena? No. Aquí sí hay una reglamentación muy estricta, que eso sí, de alguna manera nos deja en estado de indefensión a los ciudadanos. Y aquí hay otra controversia de si debemos de poder portar armas, no solamente tenerlas en casa para defendernos de un eventual ataque de malandrines, de malandros, incluso de mañosos. Pero lo tocaremos más adelante, porque esto genera también, al igual que decir cuál es el México que quieres, va a haber opiniones diferentes al respecto. Bien, estas armas que entran ilegalmente, esos 100 millones de dólares anuales que se ganan con la muerte, ¿sí? ¿Para qué son las armas? Para defenderse, pero de todas maneras son letales, y muchísimos de las decenas de miles de muertos que tenemos en México es a causa de este tráfico que permite y que han permitido los gobiernos anteriores, pero en este caso también a Trump, ¿sí? Muertos, también muertos en México, son culpas de Donald Trump y de su gobierno y de estas agencias que no detienen, que al contrario, al parecer no sirven para nada. No sirven para nada, porque en México con esas armas se sigue asesinando a personas, tanto inocentes como criminales, y también a miembros de las diferentes corporaciones armadas, tanto de la nación como federales, como estatales y municipales. Pero más aún, también les llega a los políticos
también a los periodistas como nosotros. ¿Hasta cuándo se va a frenar esto? Pero ¿quién se ha lanzado? ¿Quién ha tenido también los tamaños para exigirle esto a Trump? Nadie. Esperemos que Andrés Manuel con esto tenga más bien un comodín, en este caso resulta, no solo una carta, ¿sí? Un comodín para poder negociar con la severidad con que lo van a tratar después de los 45 días. No va a lograr gran cosa. La Guardia Nacional, aún en ciernes, en formación, no está ahí en la frontera sur, esos 6,000 elementos todavía. Es más, hay mucha gente que no quiere entrarle a la Guardia Nacional, aunque no tienen trabajo, y que se supone que esta es una oportunidad laboral y para defender a México. Bien, ¿por qué únicamente los partidos y sus representantes, tanto senatoriales como del Congreso de la Unión, los diputados federales, los líderes de estos partidos y de estas cámaras, y también sus voceros, sus principales líderes de opinión, sus influencers, no culpan también a Trump? O sea, la criminalidad es heredada desde los gobiernos de Fox, que se empezaron a incrementar las acciones ilícitas. Después, obviamente, el boom se lo debemos gracias, irónicamente, cínicamente se lo digo, a Felipe Calderón. Esas cuentas son únicamente de él. Y lo que de ahí se ha estado desarrollando exponencialmente, es cierto que este gobierno ha empezado con miles de asesinatos, ¿sí? Pero ¿cuántos tienen que ver? O sea, el causante es AMLO y sus autoridades, nada más. Esto no lo ven los ciegos que pertenecen a estos partidos, a nuestros flamantes senadores, incluyendo a los de Morena. ¿Por qué no tocan el tema? ¿Por qué no lo sacan a la luz pública? ¿Por qué no exigen? O sea, ¿por qué las agallas nada más se tienen para estar peleando aquí dentro de México y no exigirle a los Estados Unidos que frenen este comercio ilegal que se traduce en asesinatos, en miles, decenas de miles de muertos en México? ¿Es un plan para seguir desestabilizando a México? Díganmelo ustedes. ¿Qué les parece? Porque eso sí, hay muchas opiniones de lo que creen. Pero ¿cuántos de ustedes, amigas y amigos opinadores en redes sociales, se han metido a buscar información? Información fidedigna. ¿Es siempre nada más a lo que creen? ¿Siguen las instrucciones y lo que dice fulano de tal porque simplemente aparece como yo aquí en un medio y que utilizamos las redes sociales? O sea, ya con eso es suficiente. Así como siguen en las diferentes religiones y cultos a sus líderes, de que si ellos dicen que, bueno, es sagrado en algunos momentos, ¿sí?, abusar de niñas, de niños, incluso de adolescentes, incluso de mujeres casadas. Y no estoy hablando de una sola religión, sucede en todas. O sea, es eso, o sea, lo que se cree. Vamos a seguir con esa manía, con esa enfermedad, ¿sí?, de nada más lo que se cree, lo que se presiente. Es que yo siento que, es que yo creo que. No, señores, señoras, con todo respeto, hay que ver las cosas como son. Antes de opinar, hay que buscar, hay que investigar, hay que indagar, hay que informarse, hay que procesar y después dar los ejemplos. Yo no sé si en este momento están apareciendo por ahí imágenes de esto que es tremendo, los volúmenes, ¿sí?, numerales de tantas armas con una capacidad destructiva terrible.
esas que están apareciendo ahora en pantalla, pues son revólveres, ¿sí? Estadounidenses. Aquí no se fabrican en México, la Sedena no los fabrica. Y obviamente lo que fabrica es para su uso, y las restringidas para los ciudadanos y para tenerlas nada más en casa, pues son de calibres mucho más pequeños, porque si no, en una revuelta pues tendrían igual capacidad de fuego y de potencia en contra de las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero si tenemos un ejército de gandallas, que son los de los cárteles que actúan en manada, ¿sí? Que secuestran a quien quieren, que asesinan a quien quieren, ponen de rodillas, ¿sí? Y descuartizan a las mexicanas y mexicanos, a niñas, niños. Caray, esto es una falta de responsabilidad en todos los niveles de gobierno, las decisiones ejecutivas desde el presidente, ¿sí? Después el Congreso, o los senadores y el Congreso, y después las autoridades que deben de tratar estos asuntos o que son de la competencia natural, según tenemos, ¿sí? Nosotros estos organismos, estas instituciones mexicanas de gobierno para salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos y del territorio mismo. Estamos invadidos, ¿sí? Tanto por mexicanos, las revueltas son por mismos mexicanos contra el ejército y contra seres inocentes. Esto es lo que provoca esta desestabilización. Los secuestros. ¿A poco llegan con resorteras a secuestrarte? ¿A poco llega uno solo? Las armas, las de México, están perfectamente documentadas, tienen registro, tienen reglamentación y son muy bien administradas. El control es excelente de lo que se genera en las fábricas del ejército mexicano de la Sedena. Pero de Estados Unidos acá, de ninguna manera. ¿Cómo le exigimos? ¿De qué manera? ¿Exigimos una indemnización por todas estas muertes? ¿Por una porción de ellas? ¿Cuándo se va a responsabilizar el gobierno de Donald Trump por este tráfico ilegal? Y estamos tocando nada más un tema. ¿Cuándo Andrés Manuel López Obrador y todos los demás servidores de la nación, siervos de la nación, van a atacar este problema? ¿Cuándo? ¿Cuándo asumirán su responsabilidad? Es una responsabilidad histórica. Este es el momento para que ya no se sufran más pérdidas humanas, para que ya no sufran más mexicanas y mexicanos, para que no sigamos sufriendo, para que no salgamos con temor. Algunos, ya es como en la flora intestinal, de que está llena de bacterias. Bueno, ya están ahí, el pánico, el miedo, el temor, ¿sí? El terror, ya forman parte de uno mismo, pero lo tenemos sosegado porque tenemos que salir a trabajar, tenemos actividades, no podemos detenernos, no podemos escondernos en las casas, incluso no podemos transitar en algunos lugares. Si les pongo de ejemplo Tamaulipas, en el poblado de Hidalgo, sean excelentes personas o sean parte de ellas criminales, no dejan pasar, se tienen que reportar. La Policía Federal, el Ejército, la Naval, porque para eso hay una diputada del PAN, ¿sí? Que junto con el alcalde del pueblo, ¿sí? Y los demás concejales que se dicen que todos ellos son la columna armada, Pedro J. Méndez, no te permiten el tránsito, tienes que avisarles. Y luego la Constitución, pero es del PAN, la diputada que corresponde a todo ese distrito, y el gobierno actual es panista. Vean ustedes el absurdo, un absurdo tal como en el caso cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquella famosa zona cero, el área cero, donde nadie podía entrar porque era de control absoluto de ellos, y que Fox casi, bueno, de hecho les permitió avanzar en territorio mexicano, placearse, reconociendo que había otro ejército
Y eso va en contra de la Constitución. Pero bueno, hablamos de Fox, que es un pendejazo en toda su altura, ¿sí? Y en toda dimensión, ¿sí? De su cuerpo. Ya no hablemos de cerebro, no sé qué tiene. Pero en fin, aquí se dan también secuestros, ¿sí? Secuestros de poblaciones, de rancherías, de ejidos, etcétera. ¿Cómo es esto posible? ¿Se le escapa este tipo de acontecimientos al gobierno federal, al gobierno estatal? ¿Qué le hace falta para frenar? ¿O es copartícipe de este tipo de autogobiernos fuera del gobierno estatal y fuera del gobierno federal y de la propia Constitución mexicana? ¿Qué nos ampara? ¿Qué nos da seguridad en México? Nada. Seguridad completa, nada. Parcial, aquellas mujeres y hombres en uniforme que realmente defienden, los que no están vendidos con los cárteles o con cualquier otro tipo de organización criminal. Pero ¿de dónde se arman esos criminales? De Estados Unidos, del gobierno, lo que permite el gobierno de Donald Trump. Eso es lo que hay que exigir. Hay que ponerse firmes, hay que defender a los mexicanos. O sea, en cualquier momento puede llegar una gavilla de personas, ¿sí? Armadas, civiles armados, les dicen hasta eso. Y además, bueno, al ciudadano común y corriente, que hay supuestamente Defensoría de Derechos Humanos, ni siquiera con los periodistas han podido hacerlo. Acabamos de tener hace 2 días el deceso trágico, criminal, de la última periodista asesinada. Llevan 10 en este sexenio, ya van 10. Esperemos y ahí termine. Afortunadamente liberaron a uno más, pero también hay estudiantes muertos. Todo esto es droga. ¿Hacia dónde va? Hacia Estados Unidos. ¿Quiénes son los mayores consumidores? Ahí, Estados Unidos, los americanos. ¿Quiénes dejan pasar las armas a México? Tanto las autoridades estadounidenses como las del lado mexicano, porque pasan por las fronteras, ¿sí? Y ya no hablo nada más de tierra, sino también por medio marítimo. Esa es una realidad que hay que enfrentar. Esa es una realidad que debemos nosotros los mexicanos presionar, porque el gobierno de México, sea quien sea, y no es porque sea Andrés Manuel López Obrador, hubiera sido Patito Feo, Mickey Mouse, Walt Disney o un extraterrestre, les gusta E.T., no importa, lo que queremos es seguridad, que nos proporcionen la calidad de vida que requerimos, que ya nos roben, porque esto sigue siendo corrupción e impunidad, tanto del lado americano como del lado mexicano. Yo soy Oscar Castañeda Montemayor y les invito al programa de mi socio Mauricio Fernández Díaz, que se llevará a cabo el día de mañana, por ahí de las 9 a 10 de la noche. Gracias, mil gracias a todos ustedes que nos siguen, tanto en la República Mexicana como en los Estados Unidos de América y también en Sudamérica. Gracias. También, perdón, antes de irme, por aquí tengo también a las comunidades que nos ven en Europa de mexicanos que están por allá realizando actividades y que no olvidan a este México querido, aunque violento y contradictorio. Gracias, buenas noches, los espero con otro tema interesante, otro tema contundente en mi próximo programa, su programa Crítica sin Censura.